¿Listos, iglesia? Muy bien, el tema de esta noche, mentalidad de pobreza contra mentalidad de reino. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Mentalidad de pobreza contra mentalidad de reino. Y quiero dar gracias a nuestro Dios, quiero dar gracias a nuestro Padre por esta noche y que esta palabra caiga en buena tierra. Esta semilla que es la palabra de Dios caiga en buena tierra. Señor, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad de poder transmitir, ser un medio por el cual tú transmitas un mensaje al corazón de esta iglesia, de todos los que están ahí conectados. Gracias por cada familia, Padre. Que tu palabra en esta noche caiga en buena tierra, caiga en buen corazón, para que produzca grandes resultados y se manifieste lo que estaba en tu corazón. Que seamos plenos y llenos de ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por la revelación en esta noche. Amén, amén. Muy bien, la mentalidad de pobreza contra mentalidad de reino. Son dos tipos diferentes de mentalidad. El pensamiento de una sociedad está definido por su cultura. La manera en que piensa toda esa sociedad, ¿verdad? Está definida por sus líderes, las doctrinas políticas, las tradiciones, las costumbres, toda esa cultura que tiene que ver con educación, con artes, con deporte, con todo lo que practica esa sociedad, ¿verdad? Define el pensamiento de esa sociedad, la manera en que piensa una familia. Y sabes, Jesús vino a anunciar a esta tierra un mensaje que se oía diferente a la forma de pensar que operaba en la sociedad en ese tiempo y también en este tiempo. Porque cada vez que nosotros damos este mensaje a las personas, hay algo diferente y causa tal vez un impacto en las personas y dicen, ¿cómo es posible? ¿Eso se puede vivir eso? Y es una realidad. Por supuesto que se puede vivir. Entonces, Jesús vino a anunciar un sistema de gobierno diferente. El reino de Dios ha llegado a la tierra. Un sistema de pensamiento, un sistema de mentalidad diferente, un estilo de vida diferente. ¿Sabes? Pobreza y escasez no tienen que ver con el pensamiento del reino. Se ha confundido y en algunos círculos religiosos se piensa que ser pobre es sinónimo de humildad, pero pobreza no tiene que ver con el reino de Dios. Pobreza es una forma de pensar que limita, una forma de pensar llena de creencias muy limitantes y que impide el progreso y que impide la productividad. Pobreza y escasez no tienen que ver con el pensamiento del reino. No me refiero a la falta de dinero solamente o a lo material, sino falta de recursos para resolver cualquier problema en la vida. Una persona que está limitada, que no avanza, que está estancada, tiene una situación de una manera de pensar que no es la del reino de Dios. Pero yo estoy aquí para anunciarte que el reino ya llegó y que le permitas al Espíritu Santo que se establezca su reino y el pensamiento de Dios en tu vida, para que seas una persona que pueda producir con todos sus talentos y habilidades. ¿Sabes? Pobreza significa sencillamente escasez o carencia de lo necesario. Escasez de una cosa determinada. Cuando en las relaciones no podemos avanzar, cuando yo no tengo suficiente entendimiento, suficiente perdón, y entonces yo me dejo capturar por una ofensa, entonces yo tengo pobreza emocional ahí. No tengo recursos suficientes como para sacar adelante esa relación, y tal vez la otra persona tampoco. Y así son las relaciones en el mundo. Y por eso hay tanta separación, y por eso hay tantas guerras y tantos pleitos. Entonces, la mentalidad de reino es muy importante desarrollarla porque nos permite avanzar en la vida. Recuerda, pobreza quiere decir escasez o carencia de lo necesario. Así que la mentalidad de pobreza es una mentalidad que se hereda inclusive, son modelos, son maneras de pensar, son tradiciones y costumbres que se heredan de una generación a otra. Qué interesante, y hay que ver cómo entonces se establece el reino con su mentalidad. Dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, es una mente de productividad, una mente que puede producir resultados. Acompáñame a la Biblia y en Juan capítulo 10, verso 10, voy a leer la Nueva Biblia Viva, y Juan 10:10 dice así:
El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús está diciendo a los discípulos y a esa multitud que está ahí, ¿verdad?, viendo y escuchando a Jesús, y les dijo, hay un ladrón, hay un enemigo de sus vidas, no lo pueden ver. Las tinieblas, es un espíritu maligno, está ahí, ¿verdad? No lo podemos ver, pero trae una influencia impresionante sobre la vida de las personas. Ha desarrollado una manera de pensar limitante, de pobreza. Y dice, él quiere destruir tus sueños, quiere destruir tu propósito, quiere robarte tu creatividad, quiere robarte las posibilidades de producir en la vida resultados grandes. Y dice, él vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hay un enemigo que esta escritura le llama el ladrón, que tiene tres estrategias: robar, matar y destruir. Todo lo que pueda robar, matar y destruir en la vida de una persona. Pero Jesús vino a darnos una vida abundante y su palabra nos revela los fundamentos para esa vida abundante y plena. ¿Te das cuenta el valor de la palabra de Dios? ¿Te das cuenta el gran precio de esa palabra y cómo el Espíritu Santo viene a revelarnos para que la podamos entender y la podamos llevar a la práctica? Y podamos disfrutar de los beneficios de practicar esos principios, esas leyes espirituales, esos recursos que son revelados a nuestra vida, que nos enseñan cómo funciona la vida, cómo funciona la pareja, la familia, la salud, nuestra mentalidad creativa, cómo funciona todo en nuestra vida. Ahí está la riqueza de la vida. Por eso es muy importante que entendamos una ley universal, y la hemos hablado aquí muchas veces. La ley de la siembra y la cosecha. Esta ley es poderosísima, porque cuando Dios nos da una palabra, esa se convierte en una semilla para que nosotros la sembremos. Ven conmigo a Génesis capítulo 8, verso 22. Voy a leer la versión internacional, nueva versión internacional. Dice, mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches, mientras la tierra exista. Qué garantía que Dios nos está dando esto, ¿verdad? La tierra va a permanecer, y dice aquí que siempre habrá siembra y cosecha, siempre habrá oportunidad de cambiar nuestro presente para trasladarnos a un futuro mejor, para establecer un futuro mejor, para edificar un futuro mejor. Dice, habrá frío y calor, verano e invierno, días y noches. Esta escritura nos dice que los principios permanecerán para siempre. Siembra y cosecha es una ley universal y permanecerá para siempre. Esa es la buena noticia, que no importa lo que hayamos cosechado hasta el día de hoy, si fue malo, hoy es el día de arrepentimiento y hoy es el día que puedes cambiar la cosecha. Comienza a aprender a sembrar bien, comienza a aprender a tomar la buena semilla para sembrarla. Y Dios, cada vez que nos reunimos, te da una buena semilla para que sea sembrada en tu corazón. Entonces esta escritura nos está diciendo que los principios van a permanecer siempre. Siempre habrá oportunidad de caminar hacia nuestro futuro, ¿verdad? Sembrando la buena semilla. Dice, habrá frío y calor, verano e invierno, día y noche, pero la semilla lo necesita. Habrá episodios en tu vida que a lo mejor son de frío y tú verás que no hay gran cosecha, pero la semilla lo necesita porque en tiempo de frío se fortalece. Habla del carácter. En tiempo de invierno se fortalece. Tu carácter tiene que ser fortalecido. Tienes que ser una persona de integridad, una persona de carácter correcto. Todos los buenos hábitos que se estén formando en tu vida. No importa la circunstancia que estés viviendo. Y a veces le llamamos invierno porque no vemos que florezcan las situaciones y las cosas y los resultados, ¿verdad? Y dice, por eso habrá verano e invierno, día y noche. Son diferentes momentos y etapas de la vida donde somos formados en carácter, valores y principios del reino de Dios que nos permiten dar mucho fruto. Ser prosperados en todo quiere decir dar mucho fruto. Toda la palabra de Dios son como semillas espirituales de gran calidad. Cada entendimiento que te llega a tu corazón, cada vez que tú dices, wow, esto es impresionante, y te quedas a lo mejor sorprendido de la revelación,
Dios puso una semilla de calidad en tu corazón, pero ¿qué vas a hacer con esa semilla de calidad? Tienes que sembrarla y cultivarla. Y cultivarla quiere decir, ¿la entendiste? Practícala, practícala, practícala y comprueba los beneficios de practicar principios. Compruébalos. El Señor Jesús enseñó a sus discípulos una parábola acerca del sembrador, ¿verdad? Y dice aquí, ahí en esa parábola del sembrador, que un sembrador salió con semilla y empezó a aventar semilla. Y entonces ahí revela 4 tipos de personas y dice que una semilla cayó junto al camino, ¿verdad? Y esa semilla vinieron las aves del campo y se la llevaron. ¿Por qué? Porque cayó junto al camino en tierra dura. Después otra semilla cayó en un terreno de piedras, pedregales, y no echó raíz, era muy superficial porque no podía profundizar esa semilla y era de corta duración y se secó con los rayos del sol y no pudo dar fruto. Y luego dice que otra semilla cayó, pero creció entre cardos y espinos, plantas y hierbas malas, y también ahogaron el crecimiento de esa semilla, de esa plantita, y no dio fruto. Pero dice que hubo una que cayó en buena tierra y dio fruto abundante. Y te quiero hablar precisamente de la mentalidad de pobreza y cómo nos explica Jesús en esta parábola. Jesús revela las diferentes condiciones del corazón de las personas que les impide producir los resultados del reino y los lleva a vivir estancamiento, escasez, pobreza. Jesús está exhibiendo la condición del corazón del ser humano. Y quiero hablarte primero de esa mentalidad de pobreza. Y acompáñame, primero vamos a ver un corazón duro. ¿Qué es un corazón duro? Es lo primero que está mostrando en esta parábola. Y para esto vamos a Mateo capítulo 13, versos 18 y 19. Nueva versión internacional. Dice el verso 18. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Este es el primer tipo de personas que nos está revelando esta parábola. Cuando Jesús explica la parábola a sus discípulos, dice, esto significa, cuando cayó junto al camino en terreno duro, dice, esto significa, ¿verdad? Que cuando se predica, cuando se enseña, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y ese tipo de terreno es duro, está junto al camino. Y vienen las aves del campo y se la llevan. ¿Qué significa que vienen las aves del campo y se la llevan? Dice aquí que viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Hay muchas personas que pueden estar escuchando el mensaje y que pueden conmoverse inclusive y dicen, oh, ese mensaje está muy impactante, ¿verdad? Pero dicen, no la entienden. Ahora, la palabra clave aquí es entender. Para la cultura de los judíos, entender es un proceso. Entender es, recibo la palabra, la comprendo, la creo y la practico y compruebo que funciona. Y cuando yo estoy comprobando que funciona y la adopto como parte de mí, ese principio, entonces su maestro dice, este discípulo entendió. Entonces, qué difícil, ¿verdad? Que una persona de corazón duro no puede entenderla, no la va a practicar, no la va a poner en práctica y entonces viene el maligno y la arrebata. Las personas que están junto al camino son tierra dura, de un corazón duro. No están en la visión, no toman la visión de la iglesia, no están con la iglesia, ¿verdad? Asisten a la iglesia, pero no están muy enterados de la visión, hacia dónde van los demás. ¿Verdad? Están junto al camino, no caminan en una dirección correcta, están estancados, su corazón es duro, la semilla de la palabra de Dios cayó ahí, pero no entró y no pudo echar raíz. Son corazones endurecidos que no están abiertos totalmente a la palabra de Dios, tienen otras prioridades, pueden decir este domingo sí, pero necesito porque tengo necesidades, entonces voy a ocupar este domingo y no se dan cuenta que lo que salen afanosamente a buscar para trabajar y conseguir dinero, lo pueden entender cuando la palabra de Dios sea una realidad en sus vidas. Y pueden ser altamente productivos. Es una inversión también, pero tienen un corazón duro. No pueden dar fruto. Luego vienen los de corazón débil de carácter. Mateo 13, 20, 21.
La versión que estoy usando es Nueva Versión Internacional para Todos. Dice el verso 20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Esta es la segunda condición del corazón, que es una tierra como con muchas piedras, con pedregales. Ahí un poquito la semilla alcanza a agarrar del terreno, no es de profundidad, no es de corta duración, y entonces sale la plantita, germina un poco, pero no le alcanza la raíz, ¿verdad? Para que pueda crecer y ser fuerte esa plantita, y entonces se va a quemar con el sol. Es de corta duración. Dice aquí, cayó en terreno pedregoso, ¿verdad? Y son esas personas que oyen la palabra y la reciben con alegría, porque echó raíz un poquito y salió y germinó la plantita, la recibió un poco. Pero como no tiene raíz profunda, dura muy poco tiempo. Y entonces vienen los problemas y no tiene el carácter para enfrentar los problemas. No tiene la capacidad para enfrentar los problemas. La tierra con pedregales simboliza un corazón con muchos obstáculos en su manera de pensar y en sus emociones para obedecer la palabra de Dios. Dice que entró la semilla, pero no echó raíz por causa de las piedras. Quiere decir que cuando se levanta oposición o persecución, ofensas, ataques, no tiene capacidad, ¿verdad?, de perseverar para crecer. Hay muchas piedras en ese terreno. Las piedras significan malos hábitos, creencias limitantes, maneras de pensar que obstaculizan el crecimiento. Llega la palabra, la recibe con alegría, pero luego es confrontado con muchos de sus hábitos. Es confrontado. ¿Cómo? ¿Hay que ser puntual? ¿Cómo? ¿Se trata de no dejar de asistir a las reuniones? ¿Cómo? Es que yo tengo mi vida y tengo que hacer muchas cosas. Y no alcanza a entender el beneficio que puede conseguir cuando esa palabra transforme su vida. Dios y su favor abrirá puertas y caminos para prosperar, pero eso no lo puede entender porque tiene creencias que lo limitan. Una mentalidad de pobreza. La mentalidad de pobreza se caracteriza por ese tipo de piedras en el terreno. Hay tantos obstáculos, malos hábitos, malos pensamientos, creencias que lo limitan, costumbres que lo están limitando, hay pereza, ¿verdad? Muchas de esas piedras se refieren a hábitos, como por ejemplo perder el tiempo y quejándose de todas las cosas, culpar a otros, el miedo al cambio, dejar todo para después, envidiar el éxito ajeno, actuar por impulsos, ¿verdad? Ser muy emocional y actuar por impulsos, todo eso se convierte en piedras en el camino. Hay mucha gente que no puede dominar sus emociones y algunas veces está triste, otras veces está alegre o muchas veces está muy alegre y no puede pensar o demasiado triste y tampoco puede entender los principios para llevarlos a la práctica. Esas son las piedras que están en ese terreno. Ya hablaremos la otra semana acerca de la mentalidad de pobreza específicamente con los hábitos que llevan a desarrollar tanta mentalidad de pobreza y cómo podemos transformar todo eso. Después, el tercer tipo de corazón que aparece aquí es un corazón incrédulo. Mateo 13:22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las persecuciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, y de modo que ésta no llega a dar fruto. Entonces, hay otro tipo de personas que recibe la palabra, ¿verdad? Pero ahí en ese terrenito, en esa tierra, en su corazón, hay espinos. Son las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, el afanarse por las riquezas y los engaños de la vida. Están creciendo ahí también. Y ese crecimiento de esas plantas malas van a ahogar la planta buena. Hay personas que empiezan a desarrollar buenos hábitos del reino y empiezan a ser transformados, pero hay tentaciones, hay afanes de la vida, las riquezas de este mundo, las preocupaciones, las angustias, ¿verdad? Se han metido en tantos problemas que son plantitas malas que crecen alrededor de esa planta buena. Y entonces esa persona quiere superarse y quiere servir a Dios y quiere ser una persona que sirva a los propósitos del reino de Dios, pero hay tantas cosas que lo están deteniendo y están ahogando su vida. ¿Alguien está recibiendo este mensaje?
son los de corazón incrédulo y se necesita desarrollar más fe. ¿Por qué? Porque a pesar de las circunstancias, yo creo en la palabra de Dios. A pesar de que hoy no hay, yo creo en la palabra que Él es mi proveedor. Entonces eso me permite a mí pensar y decidir de una mejor manera. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Hay terrenos que están llenos de espinos. Todas esas espinas y plantas malas ahogan la palabra, no permiten que crezca. Este tipo de tierras son corazones que todavía dejan de creer, ¿verdad?, en ellos mismos y creen en cosas falsas, temores, preocupaciones. Hoy en día, lo he dicho muchas veces, necesitamos ir a investigar la información que estamos recibiendo. Porque una información, cuando no la lees bien, aunque venga de una buena fuente, y hoy en día se está anunciando mucha información acerca de la pandemia, por ejemplo, y viene de una buena fuente, pero a veces usan palabras que te dan a pensar, ok, no está comprobado. Algunas pruebas asumen ciertos comportamientos del virus de esta forma, pero no está confirmado, aunque lo diga una fuente oficial. Me estoy explicando. Entonces no tenemos que dar por hecho y que eso va a traer una tragedia a nuestras vidas. Nosotros estamos por encima de eso y por supuesto nos cuidamos y por supuesto estamos protegidos, ¿verdad? Y creemos en la palabra de Dios. Entonces hay ciertas sutilezas que leemos superficialmente y nos angustian, nos hacen desenfocarnos. Todas esas cosas pueden ahogar la palabra de Dios. Todas estas cosas son plantas con espinos que ahogan la semilla de Dios. Terminan las personas por tomar decisiones equivocadas, movidos por sus temores, movidos por sus necesidades, y terminan por no crecer en Dios. Entonces ya hemos visto 3 tipos de corazones que llevan a ruina, a pobreza, ¿verdad? Los que están junto al camino, que es una tierra dura. Vienen las aves del campo y se la llevan, dice el sembrador, ¿verdad? Dice esa parábola, y eso significa que el enemigo robó la palabra porque no profundizó, no abrazaste la palabra, no la abrazaste y dijiste, esto es un tesoro, la voy a comenzar a practicar. ¿Quién de los que me está escuchando comienza a practicar lo que escucha? Cuando escucha y dice, wow, esto no lo sabía, qué tremendo está, mi corazón está emocionado, la recibo con alegría, pero va a profundizar. Pero debes de tener cuidado, porque si hay alguna piedra ahí, o hay varias piedras en ese terreno, malos hábitos, creencias que te limitan, la palabra de Dios siempre va a estar golpeando el límite de tus pensamientos. Tú tienes un pensamiento así y la palabra de Dios dice, yo te quiero llevar acá, y entonces va a golpear, va a golpear, va a golpear. Y si esa creencia limitante, ¿verdad?, que te está limitando, permites que gobierne, entonces la palabra no va a dar fruto. ¿Alguien está entendiendo este mensaje? O el tercer tipo de corazón que se preocupa de todo, tiene tanta angustia, tanto afán, tanta preocupación de todo, que no permite que la palabra de Dios rinda fruto. Y entonces pueden pasar años, muchos años, de ser cristiano, de conocer Biblia, de conocer versículos, de asistir a la iglesia, de recibir el Espíritu Santo. Pero algunas áreas, o muchas áreas de la vida de esa persona, no cambian. Y no hay un testimonio a la sociedad de que nuestro Dios es grande. ¿Por qué? Porque ese corazón o es duro o no terminó por meterse al camino para tomar la misma visión e integrarse, ¿verdad?, a donde lo han asignado y caminar en esa visión, y no pudo dar fruto a la palabra. Pero luego viene la mentalidad de reino. Y dice Jesús, la mentalidad de reino, un corazón entendido. Mateo 13:23. Dice, pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Esto te garantiza. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden decir, yo creo lo que dice Dios en su palabra? Yo creo lo que dice Jesús en los evangelios. Y si lo dice Jesús y está escrito ahí y es la Biblia lo que me lo está diciendo, yo lo creo de todo mi corazón. Y yo soy de esas personas que son buena tierra.
El que oye la palabra y la entiende, dice, produce una cosecha mínimo del 30%. Lo mínimo que vas a comenzar a cosechar, en lo que agarras la onda, en lo que empezamos a entender cómo practicar mejor la palabra de Dios, un 30% de productividad, pero después va a venir 60 y hasta el 100 por uno de cada semilla que tú recibas y que permitas que sea germinada en tu corazón. Pero aquí está la palabra clave, dice, el que oye la palabra de reino y la entiende. Entonces, entendimiento quiere decir, y quiero repetirlo nuevamente, entendimiento. Los maestros, ¿verdad?, del Antiguo Testamento decían que su discípulo entendió lo que les enseñaban cuando lo creían y lo practicaban, comprobaban que era verdad y entonces lo adoptaban como un estilo de vida. Y se les notaba el cambio y decían, oye, hay un cambio impresionante en ti, ya entendiste. Ahora yo pregunto, ¿cuántos entendieron? ¿Cuántos han entendido en todo este año, todas estas semanas y meses, que cada martes y cada domingo estamos hablando palabra fresca, palabra revelada? ¿Cuántos? O de repente habrá alguno que por los años que tiene ya en la iglesia, su corazón se puso un poco como duro y dice, oh, es que eso ya me lo sé, pero no profundiza en la dimensión de la palabra para que la practique. Yo puedo decir eso ya me lo sé, pero podré decir, eso ya vive en mí, eso yo ya lo practico, eso es parte de mi naturaleza. Esas son dos cosas diferentes. Cuando alguien dice, eso yo ya me lo sé, pero al mismo tiempo veo que no lo practica, entonces eso se llama religiosidad. ¿Sabes? Pero aquí estamos hablando de los que son buena tierra. Una buena tierra es el que oye la palabra y la entiende. En otros términos, el que oye la palabra y la pone en práctica. Como Jesús dice, el que me oye estas palabras y las hace, ese es el que edificó sobre buena tierra. La tierra buena, dice Jesús, es aquel que tiene un corazón entendido. Y en la cultura judía, escucha, comprende, lo practica, lo comprueba y lo adopta como parte de él. ¿Cuántos ya pueden verse a sí mismos transformados por la palabra en diferentes áreas? El que era bien enojón ya no lo es porque ya entendió los principios y ya está haciendo algo bueno la palabra en él. El que no era responsable ahora ya es responsable. El que era flojo ahora ya no es flojo. ¿Cuántos están escuchando este mensaje? Son los que están conscientes de Dios, valoran porque viven las bendiciones de la palabra de Dios, son agradecidos y por esa razón sirven a Dios. Por esa razón dicen, pastor, ¿qué hacemos? Pastor, empujemos el reino. Avancemos. Aquí hay alguien que quiere ser parte de su equipo para edificar, porque yo ya entendí que esa palabra, yo quiero hacer algo con mi tiempo. Tengo tiempo para mi trabajo, para mi familia, tengo tiempo para vacaciones, tengo tiempo para todo eso, pero yo quiero apartar tiempo para servir a Dios. ¿Qué hay que hacer en la iglesia ahora que vamos a regresar a las reuniones presenciales? Yo quiero aportar donaciones en dinero, en recursos. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con mi Dios, porque lo que tengo es gracias a Él, porque Él me ha abierto puertas de oportunidad en el trabajo. Entonces yo soy agradecido. Dígame, pastor, ¿con qué podemos aportar? ¿Qué se necesita? El equipo, esto, el otro. Hay muchas cosas que se necesitan y se requieren, ¿verdad? Y son gastos, recursos. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que cuando alguien aporta cosas o aporta donativos en diezmos y ofrendas, está sembrando en el reino de Dios buena semilla. Esos son los que son buena tierra, ¿verdad? Para ser una buena tierra debes de tener una visión que te gobierna de los principios de Dios, que dirige tu vida. Los principios, los valores, los hábitos y los modelos del reino de Dios dirigen tu vida. Una visión correcta que te ayuda a decidir correctamente. Desarrollar el carácter. Quita todas las piedras que están impidiendo y limitándote. Porque Dios tiene un plan y cuando tú escuchas la voz de Dios directo a ti acerca del plan que tiene y el propósito que tiene para tu vida, te rebasa porque va más allá de tus habilidades y capacidades, de lo que tú pudieras lograr en tus esfuerzos. Y tú dices, ¿cómo es posible? Y hay una lucha con las creencias limitantes, hay una lucha con los pensamientos que limitan. Pero desarrollar carácter con base en la fe de la palabra de Dios, para perseverar cuando vienen los problemas, para perseverar cuando vienen las situaciones.
Por eso yo estaba diciendo que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Abundancia de recursos, recursos que tú vas a necesitar para cuando enfrentes problemas. Recursos emocionales, recursos de la inteligencia, de la sabiduría de Dios, recursos de modelos para funcionar bien en la familia, en la paternidad, en el área donde tengas que funcionar. Recursos. Tenemos que entender que Dios estableció la vida en principios de causa y efecto, siembra y cosecha. Debo entender que lo que hago hoy o dejo de hacer hoy será lo que va a producir mi mañana. Una vida intencional viviendo con base en los principios del reino. Lo que tú haces hoy o no hiciste hoy, lo que decidiste o no decidiste hoy, va a traer un resultado el día de mañana. Así es que, ¿cuál es la conclusión de este tema? Jesús nos muestra de una manera muy sencilla con el ejemplo del sembrador que hay diferentes tipos de corazones. Tienes que conocer qué tipo de corazón hay ahí. Y si hay algún área de tu vida que es dura, que no termina por entrar al camino, o que tiene piedras, abundantes piedras ahí, creencias, hábitos negativos, formas de pensar, ¿verdad? He hablado con personas que hasta lo toman a la ligera y dicen, ay, si es que yo soy flojo, ay, es que yo soy impuntual, pues yo soy así muy impuntual, pues ¿qué hago? O soy muy, no sé, ¿verdad? Me quejo todo el tiempo, yo soy bien quejumbroso, yo soy bien quisquilloso. Y sabes, esas son creencias limitantes que están ahí, son piedras en el terreno. Soy muy informal, te digo que sí, pero a la mera hora ni te aviso, no tengo esa seriedad para avisarte, no tengo un sentido del compromiso. ¡Wow! Eso te va a limitar porque el reino de Dios es comprometido. El reino de Dios va con todo. El reino de Dios es para los violentos, para los que quieren arrebatar y decir vamos con todo y no emocionarse y al rato no perseverar. ¿Me explico? La palabra de Dios es una semilla poderosa que cambia la vida y te enriquece en todo. En tu corazón es donde se almacena lo mejor que Dios te revela en su palabra para llevarte a dar mucho fruto. Mucha gente está diciéndole, Dios, dame dinero, Dios, dame cosas, necesito cosas, dame una casa. Pero Dios está diciendo, yo te quiero dar algo más valioso. Te quiero dar mi reino. Y cuando permitas que mi reino se establezca en tu corazón, tú puedes producir un gran matrimonio. Tú puedes producir gran paternidad para que tengas hijos y críes hijos mayores que estén bien, ¿verdad? Que sirvan a Dios también cuando crezcan. Vas a producir grandes resultados en todas direcciones. Que seas enriquecido en todo. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Economía, familia, trabajo, matrimonio, salud, relaciones, ministerio. Muchas de las cosas que Dios quiere que se manifiesten en tu vida vendrán por medio de que Él quiere sembrar la semilla para que dé mucho fruto. Vienen por cosecha. Y sabes, como en lo natural cuando el sembrador echa la semilla, al otro día no puedes esperar la cosecha, pero comienza a cultivarla, porque el sembrador, el agricultor, va y ve la tierra, ¿verdad? Y la mueve y ve que tenga el agua suficiente y ve que no haya plaga y todo eso. La cuida, eso es cultivar. Así tú necesitas cultivar la palabra de Dios. Tener mucho cuidado y cuando vengan unas reacciones, ¿verdad? Esas reacciones que tenías antes, entonces tú estás consciente y dices, yo ya no soy así. Yo ya no soy esa persona. Y vas con el Señor y te arrepientes. Y vas con el Señor y confiesas el pecado y le dices, confieso que de veras sí la regué aquí, Señor. Y sí estoy en pecado por esta situación y me siento tan ofendido o tengo tanta culpa por esto. Y cuando tú vas delante del Señor, la palabra dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Entonces no permites que vengan las aves del campo y se lleven la semilla. Y esa semilla sigue creciendo y sigue siendo germinada y cultivada hasta que crece tan fuerte que está lista para dar gran fruto. La semilla hay que cuidarla todo el tiempo. Por eso necesitas meditar en ella, ponerla en práctica. Si fallaste, recupérate otra vez, pídele perdón a Dios y otra vez comienzas a desarrollar la palabra. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje tan sencillo, pero tan práctico y profundo? Muchas de las cosas que Dios quiere que se manifiesten en tu vida vendrán por cosecha.
y tendrás que ser muy entendido para aprovechar la oportunidad que Dios quiere darte de ser sembrada la palabra. Cultívala. Estás en un lugar donde se da una semilla de calidad. Cultívala. Permite que Dios siembre esa semilla en tu corazón. Todos los principios del reino de Dios funcionan, todos, todos. No desaproveches ninguno. Alguno pudiera decir, no, es que yo no termino por entender eso. Y eso pues yo no lo voy a practicar. Ah, pero lo demás sí. No, te vas a quedar estancado. Dale oportunidad a Dios de mostrarte. Dice el Señor, pruébenme y entonces yo les voy a mostrar las abundancias de mi reino. Siembra, porque Dios quiere sembrar en tu corazón. Y cuando ya tienes entendido el principio y ya es parte de tu vida, tu naturaleza va siendo transformada y entonces tú siembras en otros. Y yo quiero orar en esta noche por todos aquellos que hoy dicen, ¿cómo comienzo, pastor? ¿Cómo comienzo a esto? Yo tengo una religión, pero me interesa mucho seguir a Cristo, me interesa mucho yo unirme a este mensaje porque yo quiero conocer a Dios. Hemos conocido personas que tienen su religión y nos dicen, pastor, quiero conocer a Dios. Muéstrame quién es Él. Y los llevamos a un encuentro con Jesús. Este día tú puedes tener un encuentro con Él. Este día tú puedes tener un encuentro con Jesús. Y es muy sencillo. Tú puedes repetir conmigo esta oración y pedirle a Él que sea tu Salvador, que sea tu Señor y que perdone todos tus pecados. Te voy a decir algo. Cuando andábamos sin Dios, nuestra tierra se endureció, nuestra tierra se llenó de muchas piedras, de pedregales, y la tierra también crecieron cardos y espinos, hierbas malas. Y ante eso nos estamos enfrentando para que la palabra de Dios dé mucho fruto. Y a veces nos cuesta trabajo, pero tenemos que reconocer, oh sí, yo llevé una vida así, donde no me enseñaron los caminos de Dios, tal vez no me enseñaron valores en la vida. Tuvimos que salir adelante, a golpe, a golpe, a golpe. Y ahí estamos tratando de sobrevivir. Y ahora vengo a Cristo y su palabra me cuesta trabajo, pero deja que el Espíritu Santo haga la obra. Y hoy quiero pedirte que hagas esta oración conmigo a todos los que no han recibido a Jesús como Salvador. Recíbelo en este día como tu Señor y Salvador. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy te acercas a mí. Gracias porque a través de este mensaje me mueves a desear conocerte. Te pido que perdones todos mis pecados, una vida pasada donde mi corazón se llenó de dureza, de tierra con pedregales y crecieron muchos cardos y espinos ahí. Pero hoy tú limpias esa tierra, Señor. Perdona todos mis pecados. Trae una limpieza a esa tierra y sana mi tierra, sana mi corazón. Quiero recibir esa semilla que cada vez que yo escucho tu palabra viene a mí para que produzca mucho fruto. Te recibo como mi Señor y Salvador. Dame la vida eterna y enséñame tu palabra para que yo pueda producir lo que dice la palabra que puede producir en mí. Quiero conocerte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.